Hola chicos, bueno, el tema de hoy es la parálisis cerebral porque vamos a iniciar a conocer cómo se trata la parálisis cerebral desde la fisioterapia en pediatría. Ya más o menos hemos analizado a nivel global cómo se trabaja, cuáles serían los objetivos de un niño con discapacidad y a partir de esta clase nos vamos a concentrar en el manejo de la parálisis cerebral. Bueno, debemos conocer qué es la parálisis cerebral. Es una disfunción motora secundaria a un daño cerebral. Entonces, luego del daño, siempre que se produce un daño a nivel cerebral, se puede producir una parálisis cerebral. También es conocida como enfermedad motora de origen cerebral. Entonces, este daño como tal, o la parálisis o la disfunción motora como tal, no es progresiva en las primeras etapas de la vida. Esto quiere decir que por sí misma la parálisis cerebral no es una enfermedad progresiva, una afectación progresiva. El progreso o las complicaciones surgen si, digamos, el paciente tiene otras alteraciones, una etiología tal como las crisis convulsivas o la epilepsia, porque cada vez que una persona tiene una crisis convulsiva hay neuronas que mueren y eso puede hacer que el daño progrese, pero en sí como tal la enfermedad no se considera progresiva, diferente digamos a una patología como la esclerosis lateral amiotrófica, eso sí es progresivo, o una distrofia muscular de Duchenne, también es una enfermedad progresiva. Bueno, ¿cuáles son las características principales de la parálisis cerebral? Puede haber hipertonía o espasticidad en algunos pacientes. En las primeras etapas de la vida, es decir, cuando el niño es recién nacido, hay una hipotonía que por lo general es axial, o sea que no hay control cefálico y el niño va a tener un tono bajo, que luego va a ir progresando a una hipertonía. Y también depende del tipo de parálisis cerebral que tenga el paciente. Ya las vamos a estudiar más adelante. Suele cursar con debilidad muscular porque siempre que la actividad motora voluntaria se interrumpe, hay debilidad muscular. Y esto lógicamente se traduce en que van a aparecer unos patrones anormales. Por lo general en el miembro superior es flexor, ese patrón anormal, y en el miembro inferior extensor. También aparecen alteraciones musculoesqueléticas como las deformidades. En el miembro inferior suele haber pie equinovaro en la mayoría de los niños que cursan con la parálisis cerebral acompañada de hipertonía. Puede ser pie equinovaro o valgo también. Falta de control postural y motor. Cuando no hay un adecuado tono muscular, eso se va a reflejar en la actitud postural del paciente, en el control postural y por supuesto en el control del movimiento. Podemos decir que hay incapacidades y discapacidades también. Entonces, cuando hablamos de incapacidades, cuando tenemos defectos que pueden incurrir digamos, la falta de habilidades en el niño. El niño es incapaz, por ejemplo, de sentarse, el niño es incapaz de pronunciar alguna palabra, ¿sí? Y hablamos de discapacidades cuando se puede clasificar, y aquí utilizamos la CIF que ya hemos visto en clases anteriores para clasificar esas alteraciones
ya sean deficiencias, limitaciones, restricciones. Entonces, tenemos que todo este círculo de incapacidades y discapacidades se producen por defectos sensoriales, por anomalías en el habla, en el lenguaje, porque hay alteraciones en la percepción del entorno como tal. Eso lógicamente es secundario a los defectos sensoriales. Alteraciones de la conducta también, porque ya sabemos que el cerebro también se encarga de la conducta, sobre todo en el lóbulo frontal, donde se procesa la parte conductual. La relación con los pares, es decir, con otros niños y con su entorno. ¿Cómo es el cuadro clínico de la parálisis cerebral? Primero que todo, siempre va a haber un retraso en el neurodesarrollo. Entonces, la adquisición de nuevas habilidades en ellos va a ser o nula o muy deficiente. Hay persistencia también de conducta del lactante. Esto quiere decir que así el niño tenga 18 años o así el niño tenga 10, la edad que sea, va a tener un comportamiento como si fuera un bebé, porque muchos no pueden adoptar de pronto una posición en sedente, sino que todo el tiempo están en supino, porque además hay reflejos primitivos todavía que no se integran. Entonces eso va a hacer que haya una conducta del lactante. Ustedes ven a los niños con parálisis cerebral con una sonrisa característica de un bebé, porque toda esta inmadurez de su sistema nervioso hace que refleje ese tipo de conducta. El progreso en ellos es muy lento. Para pasar de una etapa del desarrollo a otra, en algunos es muy limitado ese espacio para saltar, digamos, de la etapa en la que el niño tiene un control postural en supino, o sea, no pasan de una etapa del desarrollo a otra. Muchos, la gran mayoría, no alcanzan a desarrollar la marcha. Hay menor variedad de habilidades, eso es claro, porque si tenemos todas estas alteraciones, el niño va a tener menos habilidades que un niño con desarrollo típico. Variaciones en la secuencia normal de habilidades, es decir, los pocos niños, digamos, que alcanzan la marcha, por lo general no logran el gateo. Entonces, o si logran el gateo o arrastrarse, no logran hacer rolados con facilidad. Entonces va a haber un desarrollo atípico, anormal. El desempeño anormal e inusual de habilidades es básicamente lo que ya les había comentado. Bueno, hay que tener en cuenta la clasificación topográfica más frecuente en la parálisis cerebral. Cuando hablamos de topografía, hablamos de cuerpo, de cómo se comporta la patología en el cuerpo. Entonces, tenemos la tetraplegia o cuadriplegia, que es un compromiso de las 4 extremidades. La diplegia, en la que hay mayor compromiso en los miembros inferiores que en los miembros superiores, pero en los 4 miembros hay compromiso. La hemiplegia, que es un compromiso de una mitad o de un hemicuerpo. En este caso estoy hablando aquí de plegías, pero pueden ser paresias también. Entonces podemos tener tetraparesia o cuadriparesia, disparesia, hemiparesia, y hay alguna que es menos frecuente, pero también se da, que es la doble hemiparesia, que es cuando tenemos compromiso en ambos hemicuerpos, pero con mayor predominio en un hemicuerpo. Y así también hay varios tipos de parálisis cerebral. Entonces, la parálisis cerebral espástica
Tiene características motoras como lo son la hipertonía con el clásico signo de navaja, patrones anormales que en el miembro superior es de predominio flexor y en el miembro inferior de predominio extensor. Hipotonía axial, que es lo mismo que decir que el paciente no tiene control cefálico. Y aquí podemos ver una imagen de un clásico patrón flexor. Siempre es así, los dedos y el pulgar sobre todo está cortical, es decir, está entre los demás dedos. Hay una flexión completa desde los dedos, la muñeca, el codo y el hombro está aducido. Entonces, ¿cómo es el patrón? Flexión y ADD del hombro, flexión de codo, flexión de muñeca, de los dedos y pulgar cortical. La parálisis cerebral atetoide se caracteriza por movimientos involuntarios. También puede conocerse como disquinética, distónica. Entonces hay movimientos involuntarios con pérdida del equilibrio por esos espasmos que se producen en la distonía. Hay posturas que son contorsionales y ahora les voy a mostrar una imagen. Y posturas también compensatorias en el tronco. Estos niños pueden alcanzar la posición sedente, pero no hay un equilibrio como tal ni un control postural por esos mismos movimientos involuntarios. ¿Por qué se producen esos movimientos involuntarios? Por la fluctuación en el tono. Es decir, que el tono puede subir y bajar de un momento a otro súbitamente. Siempre van a tener apertura oral, es decir, van a estar con la boca abierta ampliamente, súbitamente. Inclusive algunos pueden tener luxaciones de la articulación temporomandibular. Y en otras articulaciones del cuerpo también pueden sufrir luxación por esos movimientos que son bruscos. Dificultades para la alimentación, bueno, esto se da casi en todos los tipos de parálisis cerebral, es una complicación también. En el habla también hay dificultades y las alteraciones respiratorias, porque así como se aumenta el tono en los brazos, en las piernas, los músculos respiratorios y deglutorios también sufren esa alteración del tono muscular. Y por eso es que estos niños tienen tantas complicaciones respiratorias, se deforma el tórax, en muchos casos es en quilla que se deforma. Entonces, esa es una complicación adicional. Aquí tenemos en la imagen un niño con parálisis cerebral atetoide. Vemos la contorsión de su cuerpo y se ven los músculos muy marcados por el aumento súbito del tono. Si se fijan en su mano derecha, la que tiene levantada con los deditos, también tiene los dedos como entrecruzados porque es por el mismo tono que fluctúa. Bueno, entonces la parálisis cerebral atáxica es otro tipo de parálisis cerebral. Hay alteraciones del equilibrio, hay movimientos involuntarios. En este caso, en la parálisis cerebral atáxica, el equilibrio es lo fundamental, es la característica principal. Estos niños pueden lograr la marcha, pero la marcha va a ser muy inestable porque no tienen el suficiente equilibrio. Es popularmente conocida ese tipo de marcha como la marcha de borracho, de ebrio, porque parece que estuviera el niño caminando, serpenteando y caminando con un equilibrio muy deficiente. También hay movimientos involuntarios. La motricidad fina se altera muchísimo porque también la coordinación se altera, ¿sí? Aquí el compromiso está más que todo a nivel del cerebelo. Entonces el cerebelo se encarga además del equilibrio de la coordinación y eso influye mucho en la motricidad fina. En este caso los niños sí tienen hipotonía,
Fíjense que es diferente la manifestación. Y como hay hipotonía, hay hiperlaxitud. Esto quiere decir que son muy laxos las extremidades, son muy laxos en cuanto a la parte articular y ligamentaria. Y esto hace que tengan inestabilidad articular estos niños. También hay debilidad muscular y una característica es el nistagmus, que ya lo hemos visto en clase, que son los movimientos involuntarios de los ojos. Bueno, hay características que son comunes, es decir, todos los tipos de parálisis cerebral cumplen con estas características. Y una de ellas es el retraso en el desarrollo motor. O sea, los niños no van a tener un desarrollo motor típico. Hay también alteraciones del equilibrio postural, es decir, el control postural está alterado. Y hay presencia de reflejos anormales. Ya hablemos de las causas, ¿no? Las causas ya las habíamos revisado en otro curso. Y bueno, en este curso profundizaremos como tal acerca de estas causas. Entonces, tenemos causas prenatales, perinatales y postnatales. Bueno, entonces tenemos causas prenatales, perinatales y postnatales. Entonces en las prenatales son todas las causas que ocurren antes de que el bebé nazca, cuando está en el proceso de gestación. Entonces las infecciones de la madre, malformaciones congénitas en el feto, la falta de ácido fólico hace que haya defectos del tubo neural, del cierre del tubo neural, medicamentos que sean nocivos para el bebé o abuso de sustancias alucinógenas. En los perinatales, la más frecuente es la hipoxia o anoxia, que es que hay falta de oxígeno, la circular de cordón, el uso de forceps, ya casi no se utilizan los forceps, que son herramientas para extraer al bebé cuando está en el proceso del parto. Traumas durante el parto también, partos prolongados donde haya sufrimiento fetal, meconio, y la preeclampsia también se considera una causa perinatal. Los postnatales, en los postnatales tenemos la meningitis, los traumas, la encefalitis, la hidrocefalia que se adquiere, que es adquirida luego del nacimiento. Bueno, y aquí les dejo una bibliografía de consulta. Les comento que en la biblioteca virtual de la universidad está la editorial Panamericana con su base de datos que se llama Eureka, y ahí pueden consultar estos libros. Este de fisioterapia en pediatría es de la editorial médica Panamericana también, entonces debe estar ahí porque esta imagen es de la versión anterior, ya está actualizada y debe estar ahí. Entonces espero preguntas y dudas para resolver. Ya luego estaremos hablando acerca del tratamiento y de la intervención fisioterapéutica en este tipo de pacientes.